Muy buenas noches, la paz del Señor esté con todos ustedes. Hoy estoy acompañándolos a ustedes en este día número 28 de nuestra consagración. Bueno, estamos acostumbrados a esperar a nuestro director, a Fernando, pero pues como ustedes se han dado cuenta, en estos días ha estado como un poquito con quebranto de salud, un resfriado, una gripa. Oremos por él. Pedimos a todos que lo coloquemos en nuestras oraciones diarias, en nuestra oración del Santo Rosario, en nuestra Santa Eucaristía del día de mañana, para que sea Dios restaurándolo, para que sea la Santísima Virgen María acompañándolo y aliviando su salud, sanándolo, restaurándolo de cualquier dificultad, de cualquier inconveniente que tenga en salud. Entonces vamos a disponernos para iniciar este día 28 de la consagración, donde vamos a tener un tema hermoso. Pero antes que todo, nos ponemos en disposición con el Señor, que sea el Espíritu Santo obrando en este momento, que sea el Espíritu Santo entregándonos este momento, esta catequesis, esta charla y este nuevo día de preparación a la consagración a Jesús por María, entregarle ese corazón a nuestro amado Jesús, por medio de su amadísima Madre, la Santísima Virgen María. Entonces nos entregamos y decimos: ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María, tu amadísima esposa. Amén. Ya habiéndonos colocado en presencia del Espíritu Santo, vamos a iniciar este día. Hoy el tema es la sabiduría encarnada. La sabiduría encarnada, y sabemos quién es la sabiduría, ¿verdad? Sabemos que la sabiduría es Cristo Jesús. Primero, ¿qué es la encarnación para nosotros? Yo creo que hemos escuchado esta palabra, al igual que también hemos escuchado una palabra que es la reencarnación, ¿verdad? Quiero que a ver cuántos de ustedes aquí los presentes creen en la reencarnación. Fíjense en lo que les estoy diciendo, reencarnación. Una cosa es encarnación y otra cosa es la reencarnación. Yo espero que ninguno coloque yo, ¿verdad? Porque nosotros los cristianos católicos, ninguno debemos creer en la reencarnación, absolutamente ningunos. Creemos en la encarnación, ¿verdad? En la resurrección. Creemos en que Jesús se encarnó, el Verbo se encarnó en el vientre de una mujer escogida, una mujer elegida, una mujer con las más grandes virtudes, la mujer más virtuosa que ha existido sobre la faz de la tierra, la mujer que ha cumplido todos los requisitos para ser esa escogida de Dios. El vientre de ella fue preparado, María Santísima fue preparada para que el verbo se hiciese carne en su vientre, ¿verdad? La reencarnación, ¿qué es? Para que a veces nosotros por faltos de conocimiento caemos en errores, ¿no? La reencarnación es en lo que creen muchas sectas, muchas personas, que es como el morir la persona y decir, bueno, yo muero y resulta que al reencarnarme en otra persona, ahí voy a continuar mi vida, o ahí voy a pagar mis culpas, o ahí voy a poder hacer una nueva vida más, ¿verdad? La gente que cree en la reencarnación no está creyendo en la vida eterna, no está creyendo en la resurrección, no está creyendo en el cielo, porque aquellos que creen en la reencarnación van a decir, bueno, hay muchas personas que dicen X o Y persona se parece a tal, es como si fuese la reencarnación de esta persona misma. Entonces son personas que sencillamente creen en una ideología totalmente diferente, ¿verdad? Nosotros creemos en la resurrección y en la encarnación de Jesús. Vemos cómo en ese momento en que el ángel se anuncia a la Santísima Virgen María, vemos cómo él le trae esa promesa al mundo entero, ¿no? El ángel cómo le dice a la Virgen María: alégrate llena de gracia, porque tú has sido escogida, porque tú vas a traer al Emmanuel, al verdadero Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces ella tomó el Dios Padre, por medio del Espíritu Santo, tomó su vientre para que este verbo
como nos lo dice la palabra de Juan. Busquemos ese capítulo, todo el capítulo de Juan primero. Leamos ese capítulo de Juan primero y en Juan 1:14 vemos cómo la palabra, cómo el verbo se hace carne. Primero existía la palabra. Cuando hablamos del Antiguo Testamento, hablábamos de un verbo, hablábamos de la palabra, hablábamos de una acción. Pero ya a partir del Nuevo Testamento, Juan nos habla de que este verbo se encarna. ¿Y en dónde se encarna? Se encarna en una virgen, se encarna en una mujer. ¿Por qué sucede la encarnación? Porque sencillamente Dios quería hacerse como nosotros. Dios quería que nosotros lo viésemos como un ser humano, no como el Dios, no como la divinidad. Sí la debemos tener presente, pero Dios quería quería llegar a nosotros como esa persona humana, para que nosotros viéramos que sí existía Él, para que nosotros viéramos que podíamos seguir un modelo nosotros también como seres humanos. Entonces, Dios se dispuso a venir a la tierra, pero al venir a la tierra, Él siendo Dios, quiso hacerse hombre. Él tenía toda la potestad, Él tenía todo el poder, Él tenía todo para poder decir, yo quiero seguir siendo Dios y presentarme allá en el mundo donde hay tanto pecado, donde necesitamos que ese pecado se purifique, donde necesitamos que haya una purificación. Yo siendo Dios puedo aparecerme allá y decir yo soy Dios. Él pudo haberlo hecho, pero no quiso hacerlo de esta forma. Él quiso utilizar a una mujer. ¿Por qué quiso utilizar a una mujer? Porque Él quería que fuese de carne y hueso, porque Él quería que la gente lo palpara, porque Él quería que la gente lo tocara y la gente dijera, sí es verdaderamente un hombre, sí es verdaderamente un ser. Y aquí vamos a mirar algo de lo que nosotros podemos hablar en muchas ocasiones, que es la divinidad y la humanidad. A veces muchos pensamos que Jesús era mitad humano y mitad divino. No, Jesús era 100% divino y 100% humano. Entonces de aquí es donde vamos de una vez aprovechamos para esos hermosos carteles que todos los días apuntamos. Vamos a colocar un cartel donde diga Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Ese es el cartel del día de hoy. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Qué quiere decir este cartel? ¿Qué quiere decir esta frase? Que Jesús completamente es divino y completamente es hombre. Y lo vamos a mirar en muchas partes de nuestra Biblia. Todo el Nuevo Testamento, todos los 4 evangelistas nos muestran ese Jesús verdadero hombre y ese Jesús divino, ese Jesús hecho Dios. Vamos a ver primero Jesús engendrado por medio del Espíritu Santo. Aquí a quién vemos, a Dios, ¿verdad? Nosotros los seres humanos a raíz del pecado, a raíz de tanta maldad, las personas ya no nacen por obra y gracia del Espíritu Santo. Solo hubo una persona que nació por obra y gracia del Espíritu Santo y otra persona que también nació como por obra y gracia del Espíritu Santo, que fue la Santísima Virgen María y Jesucristo, ¿verdad? Recordemos que María fue engendrada también sin mancha, sin pecado original. Entonces la Virgen María tampoco nació por medio de una relación sexual, al igual que Jesús. Ellos sencillamente fue por obra del Espíritu Santo, sin pecado alguno. Entonces, cuando Jesús es engendrado por medio del Espíritu Santo, aquí vemos al verdadero Dios. Pero cuando se encarna en el vientre de una mujer, que es la Santísima Virgen María, ahí vemos al verdadero hombre. En el momento en que Jesús es crucificado, Jesús siente dolor, Jesús llora en el huerto, Jesús sintió las tentaciones, Jesús padeció, Jesús sangró, Jesús sudó. Ahí vemos al verdadero hombre. Pero cuando Él resucita, ahí vemos al verdadero Dios. Cuando Jesús llora la muerte de Lázaro, de su gran amigo, al que tanto quería Él con toda su alma, con todo su corazón, ahí vemos al verdadero hombre, el llanto de un hombre. Pero cuando Jesús resucita a Lázaro, vemos al verdadero Dios. Cuando Jesús está dormido en la barca con sus discípulos, ahí vemos al verdadero hombre.
Pero cuando Jesús se levanta y le dice a los discípulos, no tengan miedo, e increpó las aguas, ahí vemos al verdadero Dios. Entonces, nuestras sagradas escrituras, todos nuestros evangelistas nos muestran a Jesús Dios y a Jesús hombre, no un Jesús a medias, un Jesús hombre completo y un Jesús Dios completo, ¿verdad? Este verbo se encarnó en una mujer, que es en la Santísima Virgen María. Vamos a mirar las citas bíblicas, Juan 1:14, donde nos habla de Jesús, el verbo hizo carne, que se hizo carne y habitó entre cada uno de nosotros. Y vamos a también a mirar donde este verbo se hace hombre, que es en Mateo 1 y en Lucas 2, Mateo capítulo 1 y Lucas capítulo 2, donde nos habla siempre de una mujer, ¿verdad? De que fue una mujer en la que Él llegó, que fue por medio de una mujer donde Él estuvo, que fue por medio de una mujer la que fue utilizada para que este Hijo de Dios llegara a nosotros, para que el Hijo de Dios estuviese en nosotros en la tierra, siendo humano. Vamos a mirar, según el catecismo de nuestra Iglesia Católica, nos presentan como 4 grandes razones de esta encarnación. La primera, esa sí quisiéramos que las tuvieran presentes y las apuntaran. La primera razón, son 4 razones según el catecismo de la Iglesia Católica. La primera razón es: el Verbo se encarnó para salvarnos y reconciliarnos con Dios. La encarnación de Jesús no fue en vano. La encarnación de Jesús fue con un propósito, y es porque Dios quería a sus hijos, porque Dios no quería que sus hijos estuviesen pecando, porque Dios no quería que sus hijos vivieran en el pecado, que sus hijos murieran en el pecado. Entonces este fue el primer motivo para Él poder ayudar a que se llevara a cabo esta encarnación. Todo fue preparado. Para que Jesús llegara a la tierra, para que Dios se encarnara en una mujer, no fue de un momento a otro, no fue algo inesperado. Fue todo preparado, fue un linaje preparado desde el momento en que nuestros primeros padres, como Adán y Eva, pecaron. Desde ese momento en que faltaron, Dios empezó a preparar el mundo. Dios empezó a preparar ese linaje y esperar a que Jesús llegara. Pasaron tantísimos profetas, Abraham, pasaron Moisés, pasaron tantísimos profetas, pero en ninguno de ellos venía el verdadero Hijo de Dios. En ninguno de ellos venía el Verbo encarnado, porque todavía no era el momento, porque todavía no era la hora, porque Dios no lo disponía así. Fue entonces, después de tantos años, fue después de tanto linaje preparado, donde Él escogió a una mujer, que fue a la Santísima Virgen María, ¿verdad? Y donde Él, escogiéndola a ella con las más grandes virtudes, donde escogiéndola a ella como la mujer completa, con una mujer sin pecado, Él quiso encarnarse en este vientre. Es ahí donde nosotros tanto le explicamos y le decimos a nuestros hermanos separados el por qué nosotros veneramos a la Santísima Virgen María, el por qué nosotros la honramos. Creo que la transmisión la señal está mal, me están diciendo que está como mal la señal. Espérame un segundito, a ver, tratamos aquí de mirar algo de la señal. Espérame un segundito. ¿Ya se descongeló la imagen? Creo que sí. Bueno, les hablaba de que fue preparado ese linaje. La Santísima Virgen María no fue escogida a la carrera. La Santísima Virgen María no fue escogida como una mujer cualquiera. Y aquí es donde nosotros tenemos que defender eso en lo que tanto creemos, con nuestros hermanos separados, el por qué la honramos y el por qué la veneramos a ella. ¿Por qué decimos que es una mujer virgen antes, durante y después? Porque Dios no podría encarnarse en otra cosa.
Dios no podría encarnarse en cualquier mujer, Dios tenía que escoger a la mujer más perfecta para hacerlo. Entonces, la primera razón que es el Verbo se encarna para salvarnos y reconciliarnos con Dios es eso, es la única forma que Dios buscó para poder llegar a nosotros los seres humanos y verlo a Él, sentirlo a Él, pensar que era una persona de carne y hueso como nosotros y poder entregar su vida. La segunda razón, el Verbo se encarnó para que nosotros conociéramos el amor de Dios. Hemos conocido esa frase tan famosa y tan popular, ¿no? La que dice también nuestra Sagrada Biblia y que la decimos a toda hora. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo, a su unigénito. Aquí tenemos que tener cuidado con la palabra unigénito. Cuando hablamos de unigénito, nosotros decimos, bueno, pero es que si estamos hablando de unigénito, quiere decir que el único Hijo de Dios fue Jesús y nosotros los seres humanos, nosotros los demás, porque Jesús también fue un ser humano, nosotros los demás entonces no somos hijos de Dios. Entonces Jesús entregó a su unigénito, entonces nosotros no somos nada para Dios, no somos hijos para Dios, el único porque es unigénito era Jesús. No, esta palabra unigénito en este caso no se refiere a que Él fuese el único Hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Y cuando Dios se encarnó en una mujer y se hizo hombre, es para que nosotros viéramos de que nosotros, al igual que Jesús, éramos sus hijos. Este unigénito, esta palabra encierra a esa relación de Dios con Jesús, que era una sola persona. Ellos dos, una sola persona, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, ¿sí? Aquí ya primaba la parte entonces primogénito. En esto sí podemos hablar de Jesús como un primogénito, porque nosotros somos también hijos de Dios. Entonces el primero fue Jesús y después seguimos nosotros. No que Jesús hubiese tenido más hermanos en ese momento de su carne y hueso, sino nosotros somos hermanos de Jesús. Entonces aquí vemos este primogénito Jesús por nosotros ser hermanos y unigénito Jesús por ser la única relación de Él con Dios. Verdadero hombre y verdadero Dios, una sola persona. La tercera razón que nos muestra el catecismo de nuestra Iglesia Católica, el Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad. En todo nos parecemos a Jesús, absolutamente en todo. Dios no se encarnó y no se hizo hombres con diferencias a nosotros. La única diferencia que había y que hay entre Jesús y entre nosotros es el pecado. En que el pecado nunca estuvo en Jesús. El pecado sí ha estado en nosotros y seguirá estando en nosotros hasta que nosotros lleguemos a la conversión, hasta que nosotros lleguemos a entregarnos verdaderamente a Dios como sus verdaderos hijos, como los verdaderos hermanos de Jesús. Entonces, cuando Dios permite que Jesús sea modelo de la santidad, el Verbo encarnado para ser modelo de santidad es para eso, para que nosotros lo veamos a Él como hombre y que nosotros digamos, Jesús era igual que nosotros, Jesús tuvo tentaciones, pero no cayó en ellas, Jesús era de carne y hueso, Jesús lloró, Jesús sentía miedo, temor, Jesús también dormía, Jesús también tenía las sensaciones que nosotros tenemos, Jesús tuvo rabia, Jesús tuvo tristeza, Jesús tuvo tantas cosas y eso lo vemos también nosotros en la Sagrada Biblia, en la Sagrada Escritura. En el momento podemos buscar, tenemos otra cita bíblica que es Marcos capítulo 3 versículo 5 y ahí donde experimentamos de pronto un momento de ira que tuvo Jesús, ¿verdad? Marcos capítulo 3 versículo 5 y un momento de alegría que tuvo Jesús, Mateo capítulo 26, versículos 37. Un momento de alegría, Mateo, capítulo 26, versículo 37. Entonces la Sagrada Escritura nos muestra que Jesús era tal cual como nosotros. Sentía miedo, sentía temor, se enojaba, sentía alegría, sentía rabia. Entonces, siendo Dios hombre, encarnado, Él nos quería decir eso. Nos quería decir, son ustedes como yo, así que ustedes pueden alcanzar la santidad. Para quienes están preguntando el numeral del catecismo, ya les doy el numeral del catecismo donde encuentran las 4 razones. En el catecismo numerales 457 al 460. Los numerales 457 al 460. Ahí encuentran estas 4 razones por las cuales el Verbo es encarnado, ¿no? Entonces, la tercera de la que les estaba hablando, Jesús se encarnó
Jesús se encarnó para hacer ese modelo de santidad, para que nosotros no lo veamos tan lejano, para que nosotros digamos, hombre, si Jesús pudo, nosotros también podemos. Que somos diferentes solo en que Jesús sabía que su Padre iba a estar siempre con él y Jesús nunca pecó. ¿Sintió la tentación? Sí la sintió, porque la tentación va a existir, pero Jesús no cayó en la tentación. Entonces nosotros podemos llegar a ser santos también. Nosotros podemos ver en él, en ese hombre, ese modelo de la santidad, ese modelo como lo hacía Jesús, en que él decía que su Padre estaba en él y él estaba en su Padre. La cuarta razón de nuestro catecismo es: el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. El Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre, el Hijo de Dios, para que el hombre entrara en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina se convirtiera en Hijo de Dios. El Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. El Hijo unigénito de Dios, lo que yo les decía, ¿no? Unigénito nos habla es por esa relación de Él con Dios, por ese misterio. La encarnación es un misterio que solo nosotros, es a veces difícil de explicar, pero es la fe la que nos lleva a creer en Él. Ese misterio de la encarnación. El unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres, decía Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Entonces Dios nos estaba mostrando, siendo hombres pueden llegar a Dios, siendo hombres pueden ser modelos de santidad, siendo hombres pueden seguir a Cristo. Esas son 4 grandes razones en las que nuestro catecismo de nuestra Santa Iglesia Católica nos dicen por qué motivos y por qué razones Dios permitió que se diera la santidad. Dios permitió que la gente creyera en Él, que la gente lo viera a Él como un hombre, como un ser humano, sencillamente para poder estar en Él, para creer en Él, para confiar en Él y para que ya viéndolo así, a veces nos preguntamos, y yo creo que muchos de ustedes se han preguntado o pensamos, vimos a un Jesús, a un Dios hecho hombre, de carne y hueso, que sufrió, que lloró. Vimos a un Jesús que fue escogido por Dios, a un Jesús que fue un Dios encarnado, y aún así nos cuesta creer en Jesús. Muchas sectas, muchas personas que tienen unas ideologías tan diferentes, piensan que sencillamente se quedan en que fue un maestro y que es una imagen y que es una doctrina y nada más. No lo ven como un hombre que murió, como un hombre que padeció, como un hombre que resucitó. Entonces sencillamente lo ven es como sencillamente una ideología, como una imagen que está ahí. Se quedan en la palabra maestro y ya, pero maestro no es solo a ese maestro como le decían los discípulos. Maestro es creer en que Jesús era un verbo, era el verbo encarnado, era el mismo Dios estando ahí hecho hombre. En este misterio de la encarnación podemos ver cómo Jesús se hace semejante a nosotros, cómo Dios, como les decía hace un momento y desde el principio, Dios pudo haber dicho, yo me les aparezco allá y digo, ya soy Dios, yo soy al que ustedes me deben adorar, yo soy al que ustedes me deben seguir, ¿verdad? ¿Y hubiésemos creído nosotros? Posiblemente no hubiésemos creído. Él quiso ser ese ser humano de carne y hueso para que nosotros viéramos también el sufrimiento, para que nosotros viéramos su pasión, para que nosotros viéramos su dolor, para que nosotros creyéramos en la resurrección y supiéramos y nos convenciéramos de que podíamos alcanzarla, de que podíamos llegar a Él. ¿Y qué más que esa relación con la Santísima Virgen María, que es nuestra consagración que estamos haciendo y que es nuestra preparación? ¿Qué más que decir cómo no amar a la Santísima Virgen María, cómo no honrarla, cómo no venerarla
cuando es de una mujer que Él nace, cuando es una mujer la escogida. Y como les decía, Dios no va a conseguir a una mujer cualquiera, a cualquier mujer para Él encarnarse. Dios preparó a la mujer más perfecta. Dios la llenó de virtudes, Dios la llenó de gracias para Él hacerse hombre en su vientre. ¿Cómo no vamos nosotros a defender a la Santísima Virgen María con nuestros hermanos separados cuando la agreden, cuando la insultan, cuando le dicen que tuvo muchísimos más hijos? Lo hemos visto en nuestras clases de apologética pasada, apologética mariana. ¿Cómo no la vamos a defender? ¿Y cómo no vamos a decir, hombre, Dios no iba a escoger a una mujer cualquiera, a una mujer con muchos más hijos, a una mujer que no fuese virgen, para Él en su divinidad hacerse presente en ese vientre? Para que Él en este misterio de la encarnación, que es tan difícil a veces de creer, ¿cómo va a escoger Él a otra mujer si no es a ella? Si no es a la llena de gracias, si no es a la mujer más digna, si no es a la mujer que es la más completa para traerlo a Él al mundo, para hacerlo y ser ella ese instrumento para que Él en su vientre pasara por esos 9 meses. Dios pudo haberlo hecho de cualquier forma. Dios pudo haberlo hecho presentándose en forma de, no sé, de un ave, presentándose en forma de un animal, presentándose él mismo en otra forma, no en un hombre, y haber dicho, yo soy al que deben adorar, yo estoy acá. Él quiso que Él fuese por medio de una virgen, Él quiso que fuese por medio de un ser humano, Él quiso que fuese por medio de una persona como nosotros, de carne y hueso, que durara 9 meses en el estómago de una mujer, 9 meses para que nosotros supiéramos y viviéramos cómo era eso. 9 meses hay un nacimiento por medio de la divinidad, sí, por medio del Espíritu Santo, porque Jesús, porque el Verbo no nació como nacen todas las personas. Ahí se ve lo divino. Que un bebé que cuando nació lloró, que cuando nació necesitó alimentarse de los pechos de su madre, que cuando nació necesitó comer, veíamos a lo humano, pero estaban siempre ahí, 100% divino y 100% humano, no a medias, no mitad divino ni mitad humano, no solo divino ni solo humano, 100% Dios era divino y 100% era humano en Jesucristo. Este es el verdadero misterio de la encarnación. Este es el verdadero misterio por el que nosotros debemos creer. ¿Y quién fue esa arca de la alianza en la que creyó Dios para que esta encarnación se hiciera posible? Porque sin ella no hubiese sido posible este misterio de la encarnación. Es en la Santísima Virgen María, la verdadera arca de la alianza, la nueva arca de la alianza que iba a tener a ese Verbo en el vientre. Esto es ese hermoso misterio. Recuerden el cartel, ¿no? Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. En nuestra meditación de la virtud del día 28, vamos a mirar la virtud del sufrimiento. Virtud del sufrimiento. En el día de hoy, en el transcurso del día, y en todos estos días nos han estado preguntando por el cartel de ayer. Creo que fue el de ayer, sí. El de ayer, donde Fer nos decía de que el cartel era que si por, el de ayer creo que fue, el de ayer o el de anterior, que por Eva entró el pecado, por la Santísima Virgen María la salvación. Días atrás había sido también este cartel, pero entonces dejamos uno solo. Si por Eva entró el pecado, por la Santísima Virgen María entró la salvación. En 2 días nos habían dado la misma frase para el cartel, pero pues es solo una. Y la virtud, ayer sí se pasó la virtud, entonces, la del día 20, me estaban preguntando por la virtud del día 20. Ese día se nos pasó la virtud. Quienes deseen colocar una virtud para el día 20, espérenme, ya se las doy. Y la pueden colocar. El día 20 está sin virtud porque nos han estado preguntando. Entonces les vamos a regalar una virtud, que es la virtud del recogimiento para el día 20. Virtud del recogimiento. Y hoy vamos a tratar la virtud del sufrimiento. Acercaos a la gran ciencia de la cruz. En ella encontraréis los medios para que seáis fuertes en las pruebas. Pruebas que aceptadas con amor os van purificando como ángeles. En la cruz está el misterio de Jesucristo, misterio que es derrota al imperio de Satanás y triunfo para el cielo.
Todas las almas llevan sobre sus hombros la cruz, cruces pesadas o livianas, según sea la capacidad del alma para sobrellevarla. Si supieras las grandes riquezas que encierra este misterio de amor, cargarían con extremo amor la cruz de cada día, la desearían más. Que la tierra reseca el agua, la desearían más que el bebé a su madre, la desearían más que el pájaro su libertad para emprender el vuelo. Si ven lo que nos está hablando esta virtud, ¿no? Del sufrimiento, que si nosotros supiéramos que esta virtud se asemeja tanto a la cruz de nuestro Señor Jesucristo, desearíamos eso con gran amor, desearíamos eso más que cualquier otra cosa. Porque en la cruz es donde mostráis si verdaderamente amáis de corazón a Cristo crucificado. En la cruz iréis siendo acrisolados y purificados. En la cruz menguáis un poco el sufrimiento de mi Hijo. En la cruz os hacéis semejante a Él, que soportó con amor vejámenes y atropellos. En la cruz masacráis vuestro instinto carnal. En la cruz morirá vuestro ser terrenal. En la cruz toda partícula de mundo se hará trizas. En la cruz lo opaco de vuestro corazón se tornará lúcido. En la cruz ansiaréis el cielo, cielo que os espera para daros vuestro premio, por haber hecho de vuestra vida oblación y redención. El corazón adorable de Jesús es herido cuando el alma huye a la cruz, cuando reniega el sufrimiento. Es mejor, mis pequeños, sufrir en la tierra y recibir la recompensa en el cielo. A veces nos quejamos de ese dolor, ¿verdad? A veces nos quejamos de que hasta cuándo, Señor, vamos a sufrir, o hasta cuándo, Señor, a nosotros nos llegan tantos problemas, hasta cuándo, Señor, nos llegan tantas dificultades, hasta cuándo, Señor, nos llegan tantos inconvenientes. Y la Virgen María nos dice: agradezcan ese sufrimiento, amen ese sufrimiento, porque la recompensa después estará en el cielo. La recompensa será en el cielo. Por amor a la cruz me desprendí de Jesús, dice la Santísima Virgen María, siendo el tesoro más grande de mi inmaculado corazón. Dios me lo dio, a Él debía devolvérselo. Por amor a la cruz guardé en mi corazón la profecía del anciano Simeón. No caminé en contravía a la voluntad de Dios. Esperé en la paz a que llegase aquel momento. Por amor a la cruz guardaba silencio cuando Jesús era atacado por los judíos y sumos sacerdotes. Por amor a la cruz huía a Egipto, debía defender al indefenso Hijo de Dios. Por amor a la cruz acepté ser la madre del Salvador. Por amor a la cruz soporté el sufrimiento corredentor de su sagrada pasión. Por amor a la cruz permanecí a su lado hasta su último suspiro. Por amor a la cruz lo sostuve entre mis brazos y limpié sus heridas con mis lágrimas. Por amor a la cruz esperé pacientemente su gloriosa resurrección. Por amor a la cruz sabía que un día sería llevado en cuerpo y alma al cielo. Por amor a la cruz ayudaba y me mortificaba para permanecer en entera obediencia a su fiat divino. Fiat que me costó llanto y terrible sufrimiento a mi frágil corazón, pero la gran misericordia de Dios me mantuvo fortalecida y animada para caminar por la calle de la amargura, calle que es el sendero angosto y pedregoso que nos lleva al cielo. Virtud del sufrimiento, hermosa virtud y hermoso mensaje de la Santísima Virgen María. ¿Qué más que ella, siendo ese ejemplo de sufrimiento que vivió sin justa causa, sin llegar a hacerlo? Ella más que nadie dice: por amor a esa cruz, yo estuve ahí. Entonces nos pide a nosotros que con esta virtud del sufrimiento la pongamos en práctica. Y esa cruz, esa pequeña cruz que ustedes tengan, ese problema, esa enfermedad, esa dificultad, ese inconveniente, eso que les quita el sueño, amarlo y aceptarlo. Orar por él, aceptarlo, y por amor a esa cruz pensar en que es un paso y es un escalón más hacia nuestra salvación. Les voy a volver a explicar. Yesenia
hace un momento colocó la virtud del día 20, pero hoy estamos trabajando la del día 28, que es la del sufrimiento. Yesenia colocó la del día 20 para recordarles cuál era la para el día 20. Y va a colocar un listado de las virtudes que llevamos para que ustedes las tengan. Les queremos mostrar nuestras camándulas que ya a partir de mañana y este lunes, con el favor de Dios, vamos a estarlas repartiendo y entregándolas. Ya están listas. Estas son las camándulas. Esta es la camándula de hombre para ser entregadas para nuestra consagración, y esta es la camándula de mujer, más pequeñita. Estas son las camándulas que vamos a estarles haciendo llegar. Ya están todas para que las puedan recibir. Recuerden que ellas no están benditas, ellas quedan benditas en el momento en que vaya a ser la Eucaristía de consagración, ¿verdad? A las personas que les vaya llegando la camándula, no colocárselas, tenerlas ahí guardaditas en el altar mientras llega el día de la consagración. Muchísimas gracias a todos por estar en este día más de la consagración. Sigamos colocando en práctica cada una de las virtudes, sigamos colocando en práctica cada una de las enseñanzas y sigamos siguiendo ese modelo que es Jesús y ese modelo que es la Santísima Virgen María. Gracias a todos por estar en esta noche conmigo, acompañándome, y les pido nuevamente, sigamos orando por Fernando para que su salud se restaure, para que sea la Santísima Virgen María restaurándolo, acompañándolo, y que pronto pueda estar nuevamente con nosotros acompañándonos en estas clases de consagración. Nos despedimos diciendo: Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, no permitas que durante esta noche ofendamos a tu divino Hijo, y para ello danos tu santa bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Guerreros, fortaleza de Dios. Muchísimas gracias a todos. Bendecida noche para todos. Los esperamos el día de mañana, 6 de la mañana. A la treintena de San José, 6 de la mañana. Recordemos que el día domingo es a las 6 de la mañana. Muchísimas gracias, bendecida noche.